Muy buenos días a todos. Bueno estar aquí una vez más. Y me gustaría empezar hoy una serie pequeñita mirando el libro de Habacuc. El libro de Habacuc está dividido bastante fácilmente en tres secciones. Porque es una conversación entre el profeta y Dios. Es original, es único entre los libros de los profetas, por ese motivo. Así que hoy vamos a ver el principio de Habacuc y espero terminarlo en otras dos predicaciones, esperemos. Pero el mundo hoy en día, alrededor nuestro, el mundo, se podría decir, es un poco desastre. Hay muchos problemas con el mundo. Hay guerras, ¿verdad? En todas partes. La moralidad de nuestra sociedad casi no existe. Bien, se está colapsando. Piensas en cosas como el aborto, matar niños, ya es completamente normal. Ya no existe lo que antes era. Si era sagrada la vida. No se podía quitar la vida a otra persona, pues ocurre tan fácilmente y tan a menudo. Hay corrupción por todas partes. Bien, mira cualquier gobierno y encontrarás ejemplos de corrupción completamente, bien, o sea, descarado. El mundo está mal. Mira el gobierno aquí, vieron las elecciones últimas y yo pienso en los de mi país, en los Estados Unidos, y no está nada mejor. Tenemos un montón de problemas serios con la sociedad en que vivimos. Y nos podemos llegar a deprimirnos casi, a preocuparnos por todos los problemas que vemos alrededor nuestro. Hay una falta completa hoy en día de justicia. No hay realmente justicia. Nosotros todos sufrimos cosas injustas. Lo mencioné un poquito antes cuando hablábamos del gozo. Pero todos recibimos injusticias de los demás. Aparte de eso, nosotros también hacemos injusticias con los demás, pero recibimos injusticias. No somos tratados como nos mereceríamos, como deberíamos serlo. Sufrimos injusticias sea por raza, bien, por los padres que hemos tenido, por nacionalidad, por sexo, por ser hombre, por ser mujer. Hay injusticias por todas partes, por el trasfondo que tengas, por las características que tengas. No hay justicia en el mundo. Si hubiera justicia, todos serían tratados de la misma forma. Bien, todos los humanos, todos nosotros seríamos evaluados según nuestras cualidades y no habría injusticia. Pero hoy en día el mundo es completamente injusto y no importa en qué área, en qué ámbito de la sociedad o mirando las noticias, no importa en qué parte te enfocas y ves que el mundo es completamente injusto. Yo creo que una de las oraciones más comunes que escuchará Dios en el mundo son dos palabras, el por qué. ¿Por qué Dios pasa esto? ¿Por qué no actúas de esta forma? ¿Por qué has dejado que ocurra esta cosa? Todo el mundo pregunta el por qué, porque según su noción de justicia, según lo que entienden ellos, no están siendo tratados justamente, o no están recibiendo lo que merecen. Igual viene por sorpresa pensarlo. Igual pensamos que estamos en situación peor que nunca hoy en día. Pero la verdad es que esto no es nada nuevo. ¿Bien? No es que antes el mundo fuera idílico y ahora todo se está llevando a pique. Porque todo lo que ocurre allá afuera, todo lo que hemos describido,
descrito, es culpa del pecado. Viene de corazones llenos de pecado, corazones de hombres humanos llenos de pecado. Y ese pecado ha estado en el hombre desde los primeros días, desde el huerto de Edén. Desde entonces, el mundo ha lidiado con hombres y personas pecaminosas, con el egoísmo natural que encontramos en cada uno. Y el profeta Habacuc, al empezar su libro, al empezar el libro de Habacuc, a Habacuc le encontramos hablando de exactamente las mismas cosas de los cuales os he contado. Bien, él mira su sociedad, mira su nación y lo que tiene alrededor, y es exactamente el mismo desastre. Realmente vivía en tiempos parecidos. Habacuc sirvió en los años después del rey Josías. Si os acordáis, el rey Josías en Judá era uno de los últimos reyes. En realidad todos los reyes que vinieron después de él reinaron por poquito tiempo, o fueron deposados, o fueron reinos un poco raros. El rey Josías fue el último rey bueno. Bajo su reinado hubo un avivamiento en la nación. Él quitó a los ídolos, intentó guiar al pueblo una vez más a servirle a Dios. Y fue un rey, entre sus pecados y entre sus problemas, pues fue un rey bueno. Trágicamente, al final de su vida, tomó unas decisiones malas y mucho de ello llegó a ser nada, llegó al pique. Cuando miramos en los libros de crónicas, de los reyes de las crónicas, encontramos a Josías al final de su vida metiéndose en una guerra que no era suya. En la historia, el reino de Egipto, que estaba al sur, quería luchar contra los del norte. Tenía que pasar por la nación de Israel para meterse en esta lucha. Y nos dice la Biblia que el rey Josías, sin tener motivo, se metió en la guerra, luchó contra el rey de Egipto. El rey de Egipto, Neco, le dijo a Josías que Dios le había mandado a hacer lo que estaba haciendo, estaba obrando de parte de Dios. Y si se enfrentaba contra él, estaba luchando contra Dios. Pero Josías desobedeció. Bien, Josías fue allí en contra de la voluntad de Dios, y en la guerra que hubo, pues murió. Él perdió su vida en una batalla, herido en batalla. Así que terminó mal el reino de Josías, y todos sus hijos, porque hubieron 3 hijos suyos que terminaron siendo reyes, porque algunos fueron llevados al cautiverio, otros les mataron. 3 hijos y un nieto fueron reyes. Y todos estos hijos y nietos fueron un desastre. Bien, todos ellos deshicieron completamente las reformas que había hecho su padre, y todo el bien que había ocurrido en los años de Josías muy rápidamente se perdió y se volvió atrás. Y Habacuc era un profeta durante los días después de Josías. Bien, seguramente vivió en el tiempo de Josías y continuó su vida y su ministerio en los años siguientes. Así que Josías había visto el avivamiento, había visto la nación siguiendo a su rey en busca de Dios, y había visto el colapso de la salud espiritual de la nación de Judá. Y cuando empieza el libro de Habacuc, casi parece deprimido. Bien, no conocemos su estado de ánimo, pero vemos que él mira alrededor y dice, es que es un caos. Todos están en rebeldía, todos le han dejado a Dios, y el mundo es un desastre ya. Y allí entonces empezamos con el libro de Habacuc. En el versículo 1 dice Habacuc, la profecía que vio el profeta Habacuc. Bien, no sabemos casi de contexto, no sabemos casi nada de la vida de Habacuc, simplemente tenemos este libro y casi no se habla más de él. Pero Habacuc era simplemente, nos dice, un profeta en esos días, una persona en comunión con Dios, bien, una persona santa,
buscando hacer lo correcto, buscando dar la verdad al pueblo que vivía en tiempos malos. A Habacuc se le puede conocer como el profeta confundido o el profeta perplejo, porque este libro de Habacuc tiene muchos parecidos al libro de Job. Bien, hay muchas preguntas que hace Habacuc. No puede entender Habacuc la voluntad y las acciones de Dios, y tiene bastantes similitudes al libro de Job. Pero bueno, lo que me gustaría ver esta mañana entonces es lo que observa Habacuc y su oración a Dios, y después la contestación de Dios. Y si Dios quiere, en las semanas siguientes seguiremos desarrollando lo que vemos en la conversación. Y el tema principal de este libro y para la serie que haremos es el versículo 2 del capítulo 2, bien, un versículo súper conocido, muy importante en la Biblia, se cita varias veces en el Nuevo Testamento, donde dice Habacuc, donde dice Dios, el justo por su fe vivirá. Bien, y eso llega a ser el lema del libro, es lo que vamos a ver a lo largo de la serie. Pero bueno, continuamos al versículo 2. Bien, entrando ya al pasaje. Dice el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, Habacuc está desesperado, ve alrededor problemas y está orando. Bien, Habacuc está pidiendo que Dios obre, que Dios intervenga, y le vemos aquí desesperado, esperando la respuesta de Dios. Ve que antes iban bien las cosas y ahora todo va mal. Y hay injusticia, hay violencia, hay pecado en el mundo y Dios no está interviniendo. Dios no está arreglando todos los problemas del mundo. Y Habacuc no lo entiende. Como dije, seguramente mucho porque había visto una nación dedicada, consagrada a Dios. Había visto una nación que quería servir a Dios, que se había echado para atrás y había perdido su espíritu, sus ganas de servir a Dios. Habacuc lo veía y no entendía nada. Pidió y preguntó, Dios, ¿por qué no estás interviniendo? Hay partes en Habacuc que nos recuerdan mucho también a los salmos. Habacuc habla como David en muchos salmos, y incluso al final encontramos un salmo, una canción de Habacuc. Pero suena mucho como la introducción de muchos salmos, donde Habacuc está pidiendo, Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no estás interviniendo en esta situación? A causa de todo el pecado que hay en el mundo. Dice el versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. El mundo, según Habacuc, el mundo lo que dice es que está llena de pecado. Y mi nación es una nación pecaminosa. Está harto ya de ver todo el pecado. Describe 4 pecados aquí, o 4 cosas que ve. Los veis ahí al final. Dice destrucción, violencia, y después pleito y contienda. 4 pecados. Todos estos pecados son en sus raíces, en su fondo, pues la misma cosa. ¿Bien? Y van de más grave o más desarrollado a menos desarrollado. Y nos acercamos cada vez más a lo que es simplemente la raíz del problema. Dice destrucción, violencia, pleito y contienda. Todas estas cosas, ¿qué son? Manifestaciones de el egoísmo, simplemente. Bien, cuando uno se pone a destruir algo, ¿qué está haciendo? Está pensando en sí mismo. Está destruyendo una cosa que no es suya. ¿Y por qué lo hace? Porque no le agrada a él. Cuando dice que hay violencia, es lo mismo. Está dañando algo que no es suyo, dañando a otra persona por su propio deseo, porque igual no le agrada a sí mismo. Pleito son simplemente guerras que no llegan a la violencia. ¿Bien? Problemas y esos casos donde tienes personas que se conocen pero no se hablan porque están enfadados el uno con el otro. Bien, todo eso es egoísmo. Es
amar a uno mismo más que la otra persona. Y hasta llegar a contienda, que ahí es donde casi caemos todos. Contienda es tener problemas con los que están alrededor. Decir, esta persona no me gusta por esto, tengo un problema con este hermano. Y esto al final es exactamente lo mismo, es el egoísmo. ¿Bien? ¿Ves cómo van un poco en orden descendiente, en gravedad, aunque no es realmente gravedad, ¿bien? Porque todos son el egoísmo. Cuando Jesús habla de las contiendas, ¿qué es lo que dice cuando tienes contienda, cuando tienes problema con tu hermano? Hay que arreglarlo ahora, ¿bien? Antes de que oscurezca, antes de irte a la cama, no debes tener ninguna contienda con ningún hermano. Y Habacuc veía las personas alrededor y veía todo esto. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en simplemente el peor, la destrucción y la violencia, y nos olvidamos de que todos estos son la misma cosa. Todos estos son el egoísmo, todos son poner a uno mismo antes que la otra persona. Pero Habacuc lo describía todo, ¿bien? Dice, todo esto es en contra de la ley de Dios, todo esto va en contra de lo que Dios quiere para el humano. Está harto. Dice el versículo 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por esto sale torcida la justicia. La ley es debilitada, o sea, la ley no está mitigando, no está quitando todo este mal de alrededor. Habacuc mira a los reyes que tiene Judá ahora, que son un desastre, son tan malos como el pueblo, y dice, obviamente el liderazgo no está arreglando el problema. Las leyes no sirven. ¿Por qué? Porque los que ponen las leyes son igual de malos que las personas para quien son las leyes. Dice, no sirve la justicia, o sea, no sirve la justicia humana. No hay justicia en el mundo. El juicio no sale según la verdad. No pasa lo que debería pasar, aunque hay leyes. Aunque la ley diga, no puedes hacer esto, las personas lo hacen y no hay justicia. Dice, básicamente está describiendo la corrupción. Exactamente lo que diríamos que vemos hoy en día. Bien, personas llenando sus bolsillos del dinero de otras personas, pero de una forma que no es atracando un banco. Bien, corrupción es romper la ley de otras formas. Hacer las cosas de una forma un poco más aceptable o tolerable, pero es exactamente los mismos pecados contra los cuales están las leyes. Y es lo que está describiendo Habacuc. Dice, por cuanto el impío asedia al justo. El malo le trata mal al justo y no hay justicia, no hay intervención por ello. Por esto sale torcida la justicia. ¿Bien? Es porque los que están en responsabilidad, los que están a cargo de la ley, son injustos. Y eso, ¿por qué pasa? O sea, pasó en el tiempo de Habacuc, pasa en nuestros días. Eso pasa porque los gobernantes, o puedes bajar hasta los policías, cualquiera que esté para enforzar la ley, es también pecador. Y no puedes tener a un pecador intentando hacer que otras personas no pequen. No funciona, porque eso es donde entra la corrupción. Dice Habacuc, no hay forma de gobernar este pueblo. Son todos pecadores, todos egoístas, y no hay justicia. Está desesperado ya. Y pide, Dios, ¿por qué no intervienes? En la Biblia, hasta llegar a Habacuc, hay tantas promesas de que Dios iba a venir a la tierra. Dios iba a establecer la justicia. Iba a reinar como el único juez completamente justo e imparcial. Todas las profecías acerca del milenio, pues Habacuc pensaría en eso. ¿Por qué no vienes, Dios? ¿Por qué no estableces justicia en la tierra? ¿Por qué no haces que las cosas funcionen? Porque lo que vemos no funciona. Es un desastre, es todo pecado. Entonces, el problema fundamental en la sociedad de Habacuc, igual que en la sociedad nuestra, es el pecado
en el corazón del hombre. No se puede llegar a una sociedad buena, no hay forma de arreglar la sociedad cuando hay pecado en los corazones. Habacuc suena mucho a David aquí porque está pidiendo ¿qué? Justicia. Está pidiendo que Dios haga lo correcto, haga lo justo. Entonces, llegamos al versículo 5 y aquí es donde responde Dios. Bien, hasta aquí hablaba Habacuc, ahora responde Dios y dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creerás. O sea, Dios dice, mira, asómbrate, relájate, porque yo voy a obrar. Dice, yo lo tengo controlado, yo veo todo lo que está pasando y no tolero lo que está pasando. O sea, Dios dice, no te preocupes, yo voy a traer justicia. Voy a juzgar el pecado y lo voy a hacer de una forma espectacular. O sea, ni siquiera os podréis imaginar cómo voy a venir yo y castigar el pecado del hombre. Todo lo que pedía Habacuc, dice Dios, espera, porque todo eso vendrá. No te preocupes. Y exactamente lo mismo podríamos decir hoy en día. Bien, todo lo que vemos alrededor de injusticia, todos los que nos tratan mal, todo lo que vemos que está mal en el mundo, espera, porque Dios va a intervenir. Dios va a traer justicia. Lo ha prometido y siempre ha cumplido y cumplirá sus promesas. Entonces, Dios dice, tranquilo, porque voy a traer justicia y verás que es de una forma más grande de lo que te puedas imaginar. Dice el versículo 6, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y aquí es donde, y por esto es que Dios dijo que se confundiría o no entendería la gente, porque Dios iba a traer justicia. ¿Pero cómo lo iba a hacer? Dice que iba a usar un pueblo, los caldeos, que son los del reino de Babilonia, ¿bien? Que es el imperio que vino y por fin destruyó a Judá, les llevó a cautiverio y terminó con la nación de Judá. Dios dice, yo estoy preparando y van a venir unos hombres que son, mira cómo los describe Dios, son nación cruel y presurosa, o sea, rápidos, bien, actúan deprisa. Crueles, dice en versículo 7, son formidables y terribles. Y termina con lo peor. Y de ella misma procede su justicia y su dignidad. O sea, ellos no tienen a Dios como la fuente de su justicia. No están obrando la justicia de Dios. Ellos están inventando su propia justicia. Están inventando sus propias normas, sus propias leyes y lo que a ellos les parece correcto. Su justicia es lo que les conviene a ellos mismos, en su esencia. Bien, Dios dice, yo he levantado esta nación, van a venir, pero ¿quiénes son los que Dios usa? Son personas terribles. Es una nación malísima, una nación que seguramente en muchos sentidos era peor que la nación de Judá. Todo lo que estaba contando Habacuc, Dios lo iba a castigar usando una nación perversa, una nación incluso peor porque no temían a Dios para nada. En el versículo 8 y 9, bueno, simplemente habla de la eficiencia o de lo rápido que vendrá la nación. Dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Todo esto es profecía, ¿bien? Está hablando Habacuc, o Dios le está hablando a Habacuc de las cosas que van a venir en el futuro. Todo esto se cumplió, evidentemente, en la historia, miramos atrás, y los de Babilonia vinieron y arrasaron la nación de Judá, les llevaron a los judíos en cautiverio, destruyeron la ciudad de Jerusalén, y todo esto ocurre exactamente como lo predijo, como lo profetizó Dios. Pero una vez más, dice, todo ello vendrá a la presa, y Dios describe a los caldeos, a los de Babilonia, como animales salvajes. Están viniendo a destruir, están viniendo a devorar.
una vez más, son personas malas. Son la justicia de Dios, son lo que Dios va a usar para traer justicia a la nación de Israel. Israel había pecado, Dios había prometido que si pecaban iban a ser destruidos, iban a ser llevados al cautiverio, y Dios dijo, voy a cumplir con mi promesa, voy a hacer justicia. Pero no manda Dios un ejército de ángeles para destruir la nación de Israel. Eso sería igual lo que uno esperaría, o lo que esperaría Habacuc, que Dios escogiera instrumentos de justicia, instrumentos santos para obrar su justicia en la tierra, sino que lo que dice Dios es que va a traer otros que son incluso más injustos para obrar su justicia sobre el pueblo. Dice versículo 10, escarnecerá a los reyes, está hablando del reino de Babilonia, y de los príncipes hará burlas, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Entonces, vendrán y se opondrán a todo lo que es poderoso, todo lo que es fuerte, bueno, todos los líderes de Israel los iban a destruir completamente. Una vez más, ¿por qué? Porque están haciendo su propia justicia. Están inventando sus propias normas de lo que está bien y de lo que está mal, lo que es justo y no es justo. Bien, lo que es justo para los caldeos es destruir a los demás, que ellos sean los primeros, que ellos tengan su imperio, tengan su nación y se inventan la justicia. Y versículo 11, después de hablar de todo lo malo y todos los problemas que hay en la nación de Babilonia, termina con el versículo 11. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y aquí llega a la raíz del problema o de los males de los de Babilonia. ¿Qué es su Dios? Ellos sirven a otro Dios, no lo especifica, pero eran idólatras, bien. Ellos servían a otros dioses, cosas inventadas y creadas por los hombres, servían a otro Dios, eran idólatras. Y estaban obrando no para obedecer a Dios, no porque temían a Dios, ni porque adoraban a Dios, sino estaban obrando por otra razón, por otra meta. Y no importa la meta o la razón que sea, cuando hacemos las cosas por un motivo que no es Dios, somos idólatras. Bien, somos pecadores. Y la nación de los caldeos eran exactamente eso. Estaban obrando según lo que dictaba o su propio Dios inventado, o lo que dictaba su corazón, o sus deseos. Estaban obrando según otra norma, no por lo que mandaba Dios. Y ahí es donde llega realmente eso, a la raíz del problema. Los caldeos no servían a Dios, no adoraban a Jehová, servían a sus propias invenciones, sus propias metas, y eso es lo que les llevaba a la destrucción y la violencia y todo el mal, todo lo que estaba pasando. Y Dios les usa a los caldeos para describir realmente el corazón del pueblo judío. Los judíos, ¿qué habían hecho? Unos pocos años antes estaban sirviendo a Dios, estaban adorando a Dios, estaban obedeciendo bajo el reino de Josías, estaban haciendo lo correcto. ¿Y qué pasó? Cayeron. Empezaron a vivir por otros dioses. Empezaron a ser una vez más idólatras. Dejaron aparte, a un lado, su temor a Dios y empezaron a vivir por temor a otros ídolos, por sus propios deseos, según su propio egoísmo. Dejaron completamente aparte lo que era servir a Dios. Y en eso eran exactamente igual que los caldeos, los que iban a venir a cumplir con la justicia de Dios. Esa es la primera ronda de conversación entre Habacuc y Dios. Y como dije, esto se desarrolla a ser mucho más y lo vamos a tener que dividir en otros mensajes. Pero ahí, eso es la primera cosa que establece Dios, la primera cosa que le enseña a Dios, o que enseña a Habacuc, es que Dios siempre, absolutamente, va a juzgar el pecado.
Bien, y cuando Dios respondió a Habacuc a su pregunta, ¿por qué Dios? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no juzgas al pueblo? Habacuc es un profeta interesante y diferente, porque cuando la mayoría de los profetas pedían misericordia, pedían que Dios cambiara al pueblo, que Dios les ayudara a todos, Habacuc directamente pedía justicia, pedía que Dios castigara el pecado. Y lo que dijo Dios es que sí, voy a castigar el pecado, siempre castigo el pecado, siempre actúo con justicia. Incluso con nosotros, ¿bien? Incluso cuando demuestra misericordia con nuestros pecados, Dios castiga esos pecados. Lo que pasa es que los castigó nuestros pecados sobre el Señor Jesucristo. Bien, pero Dios siempre, siempre castiga el pecado y siempre obra con justicia. Habacuc se preocupaba mucho por lo que veía alrededor, veía una falta de justicia. Y Dios dijo, tranquilízate porque siempre actuaré según mi justicia. La injusticia de alrededor no nos debería preocupar, porque uso la palabra un poco mal, pero porque el pecado le preocupa más a Dios que a ti. No es que le preocupa en el sentido que no sabe cómo responder, sino que Dios ve y a Dios le hace daño el pecado de alrededor mucho más de lo que te daña a ti o de lo que reconozcas tú. ¿Por qué? Porque Dios es santo y tú y yo no lo somos. Nosotros somos pecadores que podamos observar el pecado de alrededor. Dios es un ser santo, completamente sin mancha, que mira y ve el pecado de otras personas. Dios se va a ocupar de la justicia. ¿Y qué es lo que hace eso para nosotros? Eso significa que a nosotros no nos toca preocuparnos ni ocuparnos por la justicia. Nosotros no tenemos que castigar a nadie, no tenemos que ni siquiera preocuparnos porque se castiguen, porque Dios Dios es justo y Dios va a obrar. Dios promete juzgar, promete obrar según su justicia. Entonces, lo primero es que Dios siempre juzga el pecado y siempre va a llegar. Pero lo segundo es que Dios está en control. Dios juzga el pecado y está en control de lo que está pasando. O sea, Habacuc estaba preocupado, pero Dios no. Porque Dios sabía exactamente lo que iba a hacer, sabía cómo obrar. Y vemos que Dios controla incluso a los impíos. Controlaba la nación de Babilonia, aunque ellos eran quizá peor que los judíos. Y vemos que Dios interviene y es tan soberano que puede obrar justicia, incluso usando otros hombres injustos para hacerlo. Bien, esto habla tremendamente de la soberanía de Dios. Esto nos enseña que Dios lo tiene bajo control y cuando dice que va a juzgar, lo puede hacer. No tiene ningún problema para juzgar. ¿Y qué pasó con los de Babilonia? Bien, eran injustos, ellos también fueron castigados. Su imperio se vino abajo por los persas y continuó el ciclo. Bien, Dios castiga el injusto siempre y a veces lo hace por las injusticias de otros. Nuestra injusticia, nuestro pecado. ¿Cómo es que Dios consiguió o cómo es que Dios hizo justicia sobre nuestros pecados? Lo hizo a través de el Señor Jesucristo, que le cogieron hombres pecadores y le crucificaron. O sea, Dios utilizó el pecado de los romanos y de los judíos que le rechazaron a Jesús, usó sus acciones injustas y pecaminosas para obrar su justicia perfecta. Y eso, una vez más, es la soberanía de Dios. Eso nos comunica que Dios está completamente en control. Una razón más por la cual no preocuparnos por la injusticia alrededor. Y último, el hecho de que Dios usa a los pecadores. El hecho de que Dios puede obrar en el pecado de otras personas es de gran ánimo porque significa que Dios nos puede usar a nosotros. Y aquí es donde quiero llegar esta tarde. El hecho de que Dios podía usar a
el reino de Babilonia, que eran pecadores, eran injustos, para obrar su voluntad, eso es la misma cosa que nos enseña que Dios puede utilizarme a mí y te puede utilizar a ti. Porque nosotros no somos ángeles, seres santos, y los cuales lo obedecemos los mandamientos de Dios por nuestra santidad, sino que Dios nos puede usar a nosotros para obrar justicia, para obrar su voluntad, para hacer su plan en la tierra, aunque nosotros somos pecadores. Está claro, somos pecadores, somos justificados, somos santos en el sentido de que nuestro pecado ya ha sido castigado, pero tenemos todavía la naturaleza de pecado. No hemos sido transformados todavía. Nosotros seguimos siendo pecadores, pero somos pecadores que Dios puede usar. Dios puede usar nuestras vidas para cumplir con su plan, y eso debería ser de grandísimo ánimo. Él obra en nosotros y a través de nosotros a pesar de nuestro pecado. Eso significa que cada uno aquí que es un hijo de Dios, cada uno que es salvo, o que no es salvo tampoco, cada persona aquí, aun siendo pecador, aun siendo una persona injusta, igual que el reino de Babilonia, es útil en las manos de Dios. Y eso es una verdad increíble. Ahí vemos una vez más la soberanía de Dios, de que Dios puede usar personas malas para cumplir con su voluntad. Cuando Dios usa a pecadores, no les absuelve de su responsabilidad. Bien, los del reino de Babilonia, aunque Dios les estaba usando para castigar a los judíos, no significa que ya no era pecado porque estaban siendo controlados por Dios. No, ellos eran responsables por su pecado. La soberanía de Dios no significa que no seamos responsables por nuestro propio pecado, sino que Dios está tan por encima que puede utilizar incluso nuestros pecados para cumplir con su voluntad. Bien. No es la voluntad de Dios que nosotros pequemos nunca. Dios no nos obliga, ni nos empuja, ni quiere que pequemos. Pero a pesar de nuestro pecado, Dios cumple su plan. Dios nos utiliza para el bien de otros. Y a mí me da tanto alivio, tanto consuelo ese hecho, porque yo estoy en las manos de Dios. Quiero que terminemos entonces con este pensamiento. Confía en Dios. Cuando ves injusticia alrededor, acuérdate que la injusticia de los demás es simplemente un reflejo de tu propia injusticia. Tú eres un pecador, igual que cada uno de ellos. Y Dios, ¿qué ha hecho? Ha decidido en su soberanía utilizarnos para cumplir su plan. Dios quiere que los humanos sean los que lleven a cabo el plan de Dios para la tierra. No los ángeles, no su propio poder. No es que Dios habla y todo se cumple conforme a su plan. Evidentemente lo podría hacer. Pero quiere usar a humanos, quiere usar a personas transformadas y personas que actúan con amor, actúan en obediencia. Eso es su forma de obrar aquí en la tierra. Eso significa que somos útiles. Significa que podemos cumplir el plan de Dios. Y os animo entonces a ver la justicia como algo que está en las manos de Dios, pero algo que significa que nosotros somos siervos útiles en sus manos. Bien, y cuando continuemos la semana que viene, vemos que Habacuc no entendió lo que Dios estaba enseñando. Y responde con más preguntas, ¿no? Es como Job, ¿no? Que le tarda mucho llegar hasta la conclusión, llegar a ver lo que está diciendo Dios. Pero con esta sección simplemente quiero que entendamos un poco lo que es la justicia de Dios. Dios es completamente justo. No se le escapa nada, ni en el aspecto de control. No es que no puede escaparse nada de sus manos, y tampoco se le escapa nada en el sentido de que no lo ve. Bien, Dios observa el pecado
y ha prometido siempre castigar el pecado. Uno que es salvo, gracias a Dios, su pecado ya ha sido castigado. Bien, y si uno aquí no ha aceptado el regalo de la salvación de Dios, esto es tan serio, porque la justicia de Dios es inescapable. Dios siempre va a juzgar el pecado. Si has sido santificado, si has sido perdonado por tu pecado, cobra ánimo sabiendo que Dios te puede usar para obrar su voluntad aquí en la tierra. Bien, y ahí lo dejamos para esta mañana. Dios, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por este precioso libro de Habacuc y lo que nos enseña y todo lo que queda para que veamos de lo que le enseñaste a Habacuc. Te pido que nos ayudes a nosotros a confiar en ti más, a depender en tu justicia. Te pido que nos ayudes a ser más y más justos con la ayuda de tu Espíritu Santo. Transfórmanos, ayúdanos a vivir conforme a tu plan y que con nuestros testimonios podamos enseñar a los demás la obra que tú has hecho en nuestro corazón. Pido que seamos utensilios útiles y manejables en tu mano y te damos gracias por tu soberanía, porque a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestras equivocaciones, tú nos usas y podemos cumplir con tu voluntad. Te pido que obres en la vida de cada uno aquí esta mañana. Ayúdanos a estar más dedicados a ti, a tu obra. Y pido que bendigas a cada hermano aquí en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.